Señor presidente, quisiera en primer lugar saludar la presencia entre nosotros del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el señor Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla. Señor presidente, el bloqueo comercial y financiero contra Cuba es un tema que nos ocupa hace casi 50 años. En el año pasado se verificó la más expresiva manifestación de apoyo a la tradicional resolución con ese propósito. Ojalá podamos celebrar el esperado consenso internacional que permita poner un punto final a este tema, aún pendiente en el orden del día de nuestra organización. Ojalá podamos mantener el paso con la historia que ya se encargó de soterrar otros tantos anacronismos de la época de la Guerra Fría. Ojalá podamos superar una de las últimas trabas que nos impeden de finalmente ingresar en el siglo XXI libres de las amarras de un orden internacional cuyos elementos conflictivos no deseamos transmitir a las generaciones futuras. Tenemos motivos para optimismo. En el último año, los vientos de cambio han finalmente empezado a soplar. El primer movimiento concreto fue la plena integración de Cuba al Grupo de Río por decisión presidencial de fines del 2008. La presencia de esa nación hermana en el mecanismo de concertación política será valiosa para seguir en la construcción de un destino común. El paso siguiente ocurrió en la Cumbre de las Américas en Puerto España en abril de este año, cuando se puso en evidencia en el ámbito hemisférico la posibilidad de materializarse la plena reintegración de la familia interamericana de naciones. El pasado junio, en la ciudad de San Pedro Sula, por ocasión de la Asamblea de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, se tomó la decisión histórica de dejar sin efecto la Resolución 6 adoptada en 1962, por la cual se había excluido al gobierno de Cuba del sistema interamericano. Los avances del año pasado nos acercaron un poco más a los ideales de la Carta de la OEA, fundados en los principios de solidaridad y de buena vecindad. Asimismo, expresaron la aspiración de nuestros pueblos por un regionalismo tolerante, basado en el progreso y la prosperidad de todos, en la independencia, en la igualdad soberana de los estados y en el respeto al derecho. Tales principios se proyectan en escala universal en Naciones Unidas y exigen compromiso firme con el multilateralismo. Algunos avances iniciales se habrán logrado en el último año en la flexibilización del embargo. Seguimos con máximo interés y damos la bienvenida a las decisiones tomadas con miras a reducir restricciones impuestas a viajes de personas con familiares en Cuba, a ampliar los límites a las remesas financieras y a facilitar el envío de paquetes postales. La reanudación de un diálogo bilateral entre Estados Unidos y el gobierno de Cuba sobre temas de migración y los parámetros más abiertos para la participación de empresas de telecomunicación en Cuba son igualmente positivos. Señor presidente, no obstante los progresos recientes, o quizás justamente por ello, el embargo comercial y financiero contra Cuba parece aún más irrazonable y anacrónico, además de nocivo a los intereses de la comunidad internacional. La verdad es que nada más que el cese inequívoco, rápido y decidido del bloqueo nos recolocará en línea con la actualidad del nuevo siglo en que vivimos. De esta misma tribuna, el presidente Lula afirmó ser necesario ejercer nuestra voluntad política para superar las situaciones que conspiran contra la paz, el desarrollo y la democracia. El fin del embargo contribuirá decididamente a ese propósito. Muchas gracias, señor presidente. Thank you.